programa de Nuestra Voz, porque Nuestra Voz son todas las voces. Y bueno, se incorporó la voz femenina de Paula Puerto. ¿Cómo te va, Paula? ¿Qué contás? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Bueno, tenemos muchas noticias. Después de la entrevista que vamos a hacer ahora, le vamos a actualizar todos los temas que están vinculados con los sorteos. Realmente impresionante, muchísima gente la que se está inscribiendo en los sorteos. Estamos cerrando el año. Y un tema muy, pero muy importante, y nos visita un referente, que es el tema de la comunicación audiovisual. Sí. ¿No? El tema de la comunicación audiovisual, y ahí empezamos a hablar. Vos estás en el interior, estás en Capital, estás en el Gran Buenos Aires. ¿Cómo accedés a través de la televisión? Telefonía, ¿qué pasa con la telefonía? Hubo un intento hace poco de fijar un precio que salieron desde la entidad, ya estoy vendiendo quién es el invitado, así nos esperen un cachito, que esto se tiene que regular o eventualmente nosotros decidimos cómo se desregula, y estoy refiriéndome casualmente se encuentra con nosotros el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bienvenido. Sí, resulta dificultoso, Gustavo. Sí, ¿no? sí, Ese pero... tema por el cual me demoré ahí. Gustavo, hay que cambiarlo. ¿Soy yo? No soy yo, es Gustavo de ENACOM. Bueno, la verdad que fue un año, difícil para todos, sí, pero importante en esta materia, porque hasta agosto las empresas fijaban de manera unilateral el precio de todos los servicios. Sí. De hecho, los servicios que son esenciales, porque así lo son, y fueron declarados por el presidente de la Nación, Servicio Público Esencial, por el DNU 620 en agosto, siendo, a pesar de ser un servicio esencial, el precio era fijado libremente por las empresas. Y cada vez más gente necesitaba Internet o telefonía a través de Internet, y más gente la necesitaba y más caro se volvía. Gustavo, te pido un favor, no te vayas. No me Quédate voy. acá, vamos a un pequeño corte y continuamos con Gustavo López. Tenemos muchísimas preguntas. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, estamos con Gustavo López nuevamente. Gustavo, un año de gestión de gobierno. Se hicieron muchas cosas en materia de inversión, infraestructura, ayuda a los que menos tienen. A ver si podemos hacer un resumen de gestión, que es muy importante, porque lamentablemente de algunos medios se busca principalmente desposicionar la gestión del gobierno. Un año difícil, Mira, un año donde se tuvo que luchar contra los molinos de viento. Un año muy difícil en el planeta. Obvio. Estamos hablando de millones de muertos en el mundo, millones de contagiados, una caída de la economía global que en la mayoría de los países va a rondar los 10 puntos del Producto Bruto Interno, es decir, una caída quizá, y no soy economista, mayor a la del 1929. Claro. ¿Sí? Digo, la crisis más grande de los últimos 80 años, seguro, con pérdida de puestos de trabajo. Entonces, Argentina, antes de la pandemia, tenía 3 cosas graves que resolver. De esas 3 cosas graves de resolver, se resolvieron 2, mejor dicho, 2 se trabajó y mucho, porque el tema del hambre no se resuelve un día para otro, y la tercera era el repunte de la economía, que está dando un rebote. Digo, las 3 cosas eran atender el hambre, estamos hablando 10 de diciembre del 2019, sí, hace un año. Atender el hambre, que era urgente, renegociar la deuda, porque teníamos vencimientos por 40.000 millones de dólares en 2 años, era imposible pagar nada, y poner en marcha el aparato productivo. Se atacó el hambre de entrada con el plan alimentar, y es denodado el esfuerzo que hace el gobierno nacional y los provinciales y los municipales llevando el plato de comida a la gente. Se renegoció exitosamente toda la deuda privada y se está trabajando con la deuda con el fondo. Se despejaron los próximos 4 o 5 años sin necesidad de pagar deuda, y esto permite que la economía empiece a rebotar. Bien. Porque hace 60 días empezó a rebotar. Es decir, tenemos los índices que teníamos un año antes. Es decir, se detuvo la caída, claro, y vamos en crecimiento. Entonces, yo creo que ese es el gran esfuerzo, el primer gran esfuerzo del gobierno. El segundo es
la obra pública. Es decir, se empezaron a anunciar, en el caso nuestro de ENACOM, nosotros al día de hoy hemos entregado subsidios, se llaman adelantos no reembolsables, por 1.500 millones de pesos para hacer obras de infraestructura en conectividad. Bien. Todo el gobierno de Macri había entregado 780. Bien, pero más allá del monto, lugares. Lugares de punta a punta de la Argentina en la pueblos pregunta viene por ahí, por lo federal. en pueblos muy chiquitos. Sí. Mirá, la semana que viene entregamos en Soldati la primera villa de la Ciudad de Buenos Aires para cablear. Hemos entregado básicamente pymes, cooperativas y empresas públicas provinciales. ¿Para qué? Para cablear, por ejemplo, en Misiones, un subsidio de 261 millones de pesos para cablear todo lo que da con Brasil, porque hay una penetración del lado brasileño tremendo, que usan la red telefónica de Brasil, porque no hay red telefónica de Argentina, por ejemplo. Entonces hay que construir esa. Bien. La Pampa, Santa Cruz, se repartieron 100.000 tarjetas telefónicas para atender a la emergencia. Pero digo, estos 1.500 millones de pesos es obra concreta, porque digo, se le da a la empresa para que haga la obra. Digo, en este caso, provincial o cooperativa o pyme. Entonces, el gobierno puso el esfuerzo en la obra pública, eso va a ser muy importante, puso el esfuerzo en los ATP, digo, ¿cuántos millones de personas cobraron el sueldo? Porque el 50% lo ponía el Estado Nacional, 9 millones de personas cobraron el IFE para poder sostenerse con la mínima dignidad por la pérdida del empleo, más de 1 millón de personas se incorporaron nuevas a la asignación universal por hijo, digamos, se atendió la emergencia. ¿Me permitís un segundito? Sí. Hacemos, tomando todo. Señores, cuando se habla de ATP, la semana pasada el ministro Martín Guzmán estuvo con un empresario muy representativo de los grandes empresarios, Paolo Roca. Entonces, donde Paolo Roca le dice a Martín Guzmán hay que bajar los impuestos. Y Martín Guzmán le responde, con los impuestos pudimos pagarlos ATP. Y los ATP significa asistir a las empresas para que no se caigan las mismas, ¿no? 3 millones de salarios se pagaron. Digo, 3 millones de trabajadores cobraron sus salarios durante varios meses a través del Estado. Discúlpame, que, a ver, los datos de que creció la desocupación, lo que menos cayó fue el empleo registrado. Es un dato no menor. Cayó en menos proporción el empleo no registrado, discúlpeme, el empleo registrado, principalmente por los ATP. Sí. Claro. Y digamos que el golpe más duro lo tuvieron los trabajadores informales o los cuentapropistas o los monotributistas. Que algunos por el IFE pudieron... Exactamente. La idea es, a ver, que la reactivación económica, que yo creo que va a empezar a partir del mes de enero, porque, digamos, si vos solucionaste lo macro, que era la deuda, que tenías un panorama tremendo, y obviamente uno está esperanzado con el comienzo de la vacunación para, digo, esto no significa no dejar de cuidarse, digo, hay que seguir cuidándose, pero que se pueda volver a un ritmo de trabajo medianamente normal. Bueno, esto va a permitir pronto recuperar el empleo, porque digo, la caída tiene que ver con la crisis de la pandemia, no tiene que ver con otra cosa. Acá no hubo un colapso de las estructuras, acá de un día para otro para todo el mundo. Nos quedamos en casa y no pudimos ir más a trabajar. Sí, señor. Digo, pasó eso. Entonces, yo creo que fue un año difícil, ¿Me permitís? pero un gobierno que ha hecho mucho, y yo creo que el 2021... A ver, el clima que uno respira adentro es el 2021 de una despegada económica. Dijiste, yo voy tomando de cada frase que vas utilizando. A ver, dijiste, no salimos a trabajar. Y fue un tema que fue duramente criticado por la oposición. Nos prohibieron ir a trabajar, hubo una sobreexageración. Señores, lo mismo, fin de año, y no es precisamente ni peronista, ni kirchnerista, ni radical, Angela Merkel está tomando esta medida. Entonces aquellos que trataron de politizar para un lado y para el otro lo que pasó, el no poder trabajar, el no salir a trabajar, el no abrir bares y demás, Angela Merkel lo anunció en estos días. Sí, París, Alemania, Madrid, digo, están muy preocupados. Aquí no colapsó el sistema hospitalario, eso fue un esfuerzo enorme. Que no haya récord también. Exactamente. Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires construyó 12 hospitales modulares que quedan. Obvio. Digo, eso fue muy importante. Sí. Y la pandemia queda, a pesar de la vacuna, la pandemia queda. La provincia de El año Tierra que del viene Fuego. vamos a seguir en pandemia. Obvio. Una de las empresas, Milgor, en Tierra del Fuego,
en lugar de acondicionadores de aire, se puso a fabricar respiradores. Y fue quien proveyó de respiradores a la Argentina. Entonces, todo eso tiene un valor agregado muy importante. Entonces, creo que pasado lo más crítico de la pandemia, y vuelvo a repetir, que no significa que nos dejemos de cuidar, sino que ahora estamos en una meseta a la baja que tenemos que aprovechar para seguir cuidándonos, exactamente, porque va a venir otra ola. Igualmente, si hay cuarentena, ya estamos preparados por el tema de la conectividad, todas las obras que absolutamente. se hicieron. Bueno, de eso se trata. Digo que esta vez no nos puede agarrar. Digo, a pesar de todo, no colapsó tampoco el sistema de Internet en la Argentina. Subió un 40% el consumo, así de golpe. Claro. Es como meter un 40% más de consumo eléctrico en la lamparita. Con la educación también, que eso es importante. Había provincias que no tenían página educativa. Nosotros arreglamos primero el no consumo de datos con las empresas antes que algunas provincias tuvieran su página educativa para que los chicos pudieran entrar. Obviamente, digo, ahora todas las provincias las tienen, las universidades las tienen. Digo, en este año todo el mundo trabajó y ya se está preparando para el año próximo porque el primer semestre va a ser semipresencial o semivirtual. Claro. Esto va a ser así. Llegó para quedarse. Así que yo creo que a pesar del año difícil, no solo tiene un aprobado Alberto Fernández, sino que ha hecho unos esfuerzos muy grandes para que Argentina, con una economía destruida, porque hay que ver de dónde salimos para ver cómo estamos, con una economía destruida, mantuvo el barco en pie, a flote, y la verdad que, digo, todo el panorama económico es de recuperación para el año 2021. Gustavo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias a ustedes. Señores, no se vayan. Un pequeño corte, quédate acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y en la segunda parte del programa estamos con Raúl Aragón, Paula, analista político. Muchas preguntas, ¿no, Pauli? Sí, vamos a preguntarle de todo, el año electoral. De la realidad política argentina, sobre todo. Sí, digo año electoral. El año electoral es el que viene, ¿sí? Y la realidad política argentina de lo que ocurrió en el 2020. Un escenario bastante complejo. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de la pandemia, ¿qué fue lo que generó? Generó que se posterguen algunas variables en cuanto a decisiones económicas, decisiones políticas de promesas electorales. Bueno, habiendo escuchado todo este speech, contanos un poco cómo lo estás procesando vos como analista. Mirá, es uno de los escenarios más difíciles para analizar que me han tocado porque son demasiadas variables al mismo tiempo. Sí. Demasiadas variables, para que se entienda, demasiados componentes que están en transformación, en movimiento. El conjunto es muy complejo de analizar porque hay una fragmentación de fuerzas, por si querés llamarlo así, que tienen que ver con fuerzas políticas, fuerzas económicas, fuerzas sociales, pero están muy fragmentadas, son pedacitos y todas operan al mismo tiempo, con lo cual un análisis predictivo yo te diría que es prácticamente imposible o es pura adivinación. Claro. ¿No? Es muy difícil fundamentar un análisis predictivo con tantas variables. Ahora, con respecto a cómo termina el año político, yo te diría, empezando por el oficialismo, creo que primero hay que mirarlo en contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual transcurrió este primer año de la gestión de Alberto Fernández? ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Sí, hay que mirarlo en contexto. Yo lo comparto. Sí. ¿La población lo mira en contexto? No. No. Mató con esta respuesta. No, la población la hace cortita, ¿viste? ¿Me alcanza, no me alcanza? Claro. ¿Puedo salir, no puedo salir? ¿Hay inseguridad, no hay inseguridad? Mira, muy cortita. El análisis lo hacemos nosotros. Es muy personal, ¿no? Lo que mira la gente. Claro, y sí. Durán Barba, con quien nunca estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo, dice que la gente mira su metro cuadrado, ¿no? Ah, ¿sí? Claro, y es cierto. Jaime tiene razón en eso. Ahora, si vos mirás el contexto macro, esta gestión asume con un desastre económico, social y laboral muy serio, con 40% de pobreza, 54% de inflación, 13% de desocupación. Pero ahí tocaste un tema, dijiste, 40%, toma un dato, 40% de pobreza. No sé si en ese programa estabas, el programa de la mesa, de todos. Y una persona dijo, no, yo no estoy de acuerdo con la gestión de Alberto porque tiene el 44% pobreza.
no dice que tomó con el 40, fue al metro cuadrado que vos mencionabas, o que vos referenciabas, ¿no es cierto? Claro, exacto. Bueno, entonces en ese contexto asume Alberto, y con una crisis de deuda externa tremenda, como nunca. Bueno, vos sos economista, vos me lo dirás mucho mejor que yo. Creo que vencían 30.000 millones de intereses o capital, no sé, pero había que pagar 30.000 millones de dólares. En ese contexto asume, reactiva un poquito alguna cosa. Lo primero que hacen es contener el hambre abajo, es decir, con el plan, la tarjeta alimentaria y varias cosas más. Intenta inyectar un poco de dinero en la economía diaria, en el bolsillo del consumidor. Lo intenta, algo parece que empieza a reactivarse. Eso dura 3 meses, cae la pandemia y entonces vos tenés un escenario mucho más complejo, porque como decía el otro día en uno de sus discursos, conferencias, tuvimos que administrar o tenemos que gobernar algo totalmente desconocido. Y es cierto, la pandemia es un fenómeno desconocido. Entonces vos tenés esos dos grandes componentes de la situación en la cual transcurre su primer año de gestión. En ese contexto, ¿qué dijo él? Yo voy a priorizar la vida. Pero ¿y la economía? No, la economía se recupera, la vida no. Es un criterio, podés estar de acuerdo o no, pero eso le salió. Lamentablemente le salieron las dos partes. Vamos a aclarar porque a la gente que está mirando atrás de pantalla nos siguen de los dos lados, si querés, de la grieta y demás. Lo que le salió al gobierno fue el tema que no se produjo el crítico en lo que serían las unidades de terapia intensiva, en un sistema de salud que no solamente había pasado a Secretaría, un sistema de salud que estaba desmontado, ¿no? Sí, estaba desmontado, incluso, bueno, no entremos en eso, pero estaba muy crítico, y lo que él planteó es que no nos desborde el pico no nos desbordó. Eso se logró. También la otra mitad, que es, bueno, la economía la recuperaremos. Es cierto que la economía tuvo una destrucción importante, muy importante, que se recuperará más rápido, más lento, ese es otro tema. Pero en definitiva, su objetivo principal fue ese. Hasta ahí estamos bien, en términos de las grandes líneas de una gestión. Ahora, después hay cosas que son críticas. Él está perdiendo poder frente al kirchnerismo. Es decir, él no viene del kirchnerismo, viene del peronismo tradicional. El peronismo tradicional, representado básicamente por los gobernadores y casi todos los intendentes de conurbano, cada vez tienen menos espacio. Si querés, lo que pasó con el Ministerio de Vivienda, donde estaba María Eugenia Bielsa, peronista de toda la vida, la sacan y se lo dan a Ferrarazzi, kirchnerista de paladar negro. Pasó lo mismo con la Secretaría de Energía. Ya que estuvo en esa silla, Darío Martínez, ¿eh? Bueno, no, estuvo en esa silla. No. Ahí sentadito, Darío Martínez. No tengo nada, pero es un acto de la realidad. La injerencia de las organizaciones sociales sin responsabilidad institucional, Grabois. Grabois maneja a través de Fernanda, creo que se llama Niño, ¿no? Sí. Fernanda Niño manejaba 11.000 millones de pesos de un plan de viviendas que pertenecía al Ministerio de la Vivienda, pasó bajo la órbita del ministro Daniel Arroyo, con la misma persona dirigiéndolo. Eso es una persona directa de él, es un subalterno de Grabois. Con un agravante, ahora pasó de 11.000 millones a 60.000 millones que se van a cubrir en parte con el impuesto a las riquezas. El impuesto a la grande fortuna. Es decir, todos esos son avances del kirchnerismo puro, duro, más de izquierda, si querés, más del populismo, sobre un peronismo ortodoxo. Eso es una situación insostenible. Pero tengo una repregunta. Pero no se trata de una alianza, donde las alianzas hay diferentes puntos de vista y confluyen en algún punto de conexión. Sí, parecía en principio que era una alianza de las tribus peronistas. Sí. Pero para eso vos tendrías que decir que el kirchnerismo es un peronismo y que las organizaciones sociales son un peronismo, cosa que en mi criterio, a mi opinión, no son. ¿El kirchnerismo no es peronismo? No, el kirchnerismo no es un peronismo, porque subsidia en vez de generar trabajo. Y Perón lo dijo claramente. Gobernar es generar trabajo, y Eva Perón no regalaba planes, regalaba máquina de coser para que vos te ganes la vida con la máquina de coser y no dependas de mi gobierno todos los meses para darte un subsidio. ¿Y pensás que puede cambiar la forma de gobernar cuando salgamos de esta situación? Bueno, de eso justamente, a eso iba. Es decir, este equilibrio que hay, que es un equilibrio muy tenso, se llama metaestable, digamos, está en equilibrio, pero ahí en cualquier momento se rompe, como las burbujitas de la cerveza, ¿viste? Que desaparecen. Es un equilibrio, en química se llama equilibrio metaestable. Tenemos en el gobierno en este momento un equilibrio metaestable. Alberto Fernández cada vez tiene menos poder de decisión, le modificaron la ley jubilatoria, le modificaron 20 cosas, ¿no? O sea, no hay doble comando para vos.
No, no hay doble comando. Una imposición muy estricta de parte de Cristina sobre la gestión de Alberto Fernández, y esto se ve al interior del peronismo ortodoxo, se ve en la sociedad general un poco más informada, y está generando primero resentimiento y segundo desilusión. Tenemos una elección, si es que hay primarias, dentro de 6 meses, en junio, julio son las primarias. Y camino a eso, en junio, creo que es el 15 de junio, es cierre de listas. Antes de eso vamos a ver realmente la foto de cómo está compuesto el poder en el Ejecutivo Nacional. Esto es... O sea, la composición va a estar a junio del año que viene. Más o menos, sí. Y después tenés la oposición. La oposición, Juntos por el Cambio, que está cada vez menos junto. Hay una tensión muy importante al interior por la pretensión de Macri de encabezar la lista de diputados nacionales por la ciudad y la imposibilidad de Rodríguez Larreta de darle ese lugar, principalmente no porque se reposicionaría Macri como presidenciable, sino porque además mide 60% de imagen negativa, y eso correría el riesgo de hacer muy mala elección en su propio territorio. Rodríguez Larreta, perder representatividad. Claro, sí. Ojo, podría perder la mayoría, sí, en la legislatura porteña, pero además queda muy mal posicionado para la presidencial del 23. Es decir, vos no podés perder en tu territorio o hacer mala elección y posicionarte para una presidencial. Así que esa es otra tensión compleja. Y después está María Eugenia Vidal, que no sabe bien para dónde ir, dónde quiere jugar. Sí. ¿Cerca de Mauricio o cerca de Horacio Rodríguez? Pareciera que de Rodríguez Larreta. Sí. Y después está el tema de si suspendemos o no las PASO, que no le cae nada bien a Máximo Kirchner. Sí, pero de no suspenderla. De no suspenderla. Pero, sin embargo, he visto que el núcleo duro del PRO de Mendoza... Sí, tampoco. Dice, el radicalismo tiene una estructura tan montada que no voy a poder participar. Si la suspenden, tal vez... Sí, si la suspenden arreglamos en la... Podemos arreglar algo. Podemos arreglar algo. El radicalismo... O sea, hay ganadores y perdedores de los dos lados. Sí, es muy complejo eso, pero por otro lado, llevar adelante unas PASO, que ya vimos que el año pasado fue absolutamente innecesaria, en medio de una campaña de vacunación, que es muy compleja, por lo que me explican los técnicos, no es lo mío, pero que es muy compleja, tener una elección prácticamente nacional, prácticamente innecesaria, con la exposición que eso significa al contagio también, ¿no? Es decir, duplicás la exposición al contagio, también uno piensa que, bueno, es innecesaria, ¿no? Y ese argumento también está dando vuelta. Así que yo te diría que terminamos el año con un signo de interrogación. Bien. Raúl, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias. Señores, no se vayan, un pequeño corte que en instantes te vamos a comentar los ganadores del sorteo. Y bueno, ¿dónde tenés que hacer para seguir participando de los sorteos? Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, realmente pasó volando, un resumen del año. La última nota fue extremadamente constructiva para que veamos qué es lo que pasa. Pero sí, vamos a los sorteos de Atilra. A ver, en la cuenta @idoyagaperiodista, en la cuenta @paulpuertola. Vos tenés que dejar tu nombre, apellido, DNI, número de documento, teléfono, correo. Y Paula se va acercando a la urna porque en el programa del día de hoy sorteamos lo que estamos viendo en pantalla. Y me refiero a un kit completo de una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol. Ahí lo estamos viendo en pantalla, realmente importantísimo. Y ya está viniendo para acá Paula con el ganador de acá, de la urna, ¿sí? ¿Quién es el ganador de la urna? Difícil el apellido. Vamos a decir, de la localidad de Córdoba, ¿sí? El apellido lo dice Livadiotis. Livadiotis Mario César. Livadiotis Mario César. El documento no lo digo, lo tenemos acá. A ver, empieza con 21 millones, ¿sí? Está el celular. César Livadiotis, ganador del primer kit proveniente de la ciudad de Córdoba. Señores, sigan participando. Todas las semanas participan de este sorteo. Pauli, estamos cerrando el programa. Gracias por estar del otro lado y esto fue Nuestra Voz. Señores, un agradecimiento a todos ustedes y nos vemos la semana que viene.